Ya, el presupuesto no va para el audiovisual de ella. Vale, bueno, pues, Kaixo Arratsaldeon, ongi etorriak guztioi, bienvenidas, bienvenidos a Underground. Yo soy María Perejeta, mi compañera Silvia señal hacia el teclado. Lupa, que somos una asociación que bueno, proponemos proyectos de innovación y creatividad, tanto propios como para terceros. Este año uno de los proyectos que tenemos en marcha es este, Hoy Workshops, que viene de un proyecto madre, digamos, que se llama Hoy Design Project, que empezó siendo una iniciativa para rediseñar mobiliario tradicional vasco. Empezamos con unas jornadas participativas, después prototipamos una colección de muebles y objetos y ahora estamos con este formato. El año pasado tuvo que ser online por circunstancias, pero pretendemos que sea un punto de encuentro. Bueno, hacemos ciclos de 4 jornadas, entonces cada jornada es temática, en torno a una disciplina, una técnica, un material, y lo que hacemos es proponer invitados que aporten su experiencia desde su punto de vista, desde generar un poquito de visión global sobre lo que proponemos cada día y después generar un poquito de debate, preguntas, conversación, que para eso estamos en un formato pequeño y tan a mano. Gobiatuak, bueno, gaia edizioa izango da, ez da edición, y los invitados son Gabriel Alonso, que viene de Carreta Think and Make, después las chicas de Happy Ending Studio, Ángela Alonso y Elena Perea, y Jorge Celoseri de Estudio Tema. Saiatuko nahi pixka bat, hizkuntzetan hitz egiten, dakizun bezala euskara garrantzitsua proiektuetan, nahiz eta bezala normalean gazteleraz esaten diren. Orden horretan lehengo dugu Gabri, Happy Ending Studio eta Jorge. Orduan aurkezpenak beraiekin dituzte, eta ondoren nahi dituzuen galderak, sin interrumpir, pero con respeto y cercanía, que podéis hacer las preguntas que queráis. Y si queréis, al final podemos tener una pequeña mesa redonda diálogo. Eskerrak ematen nahi diegu ere gaur Gipuzkoako Foru Aldundiari, proiektuan laguntzeagatik. Ander Mautinoski, Laura, no sé, por aquí. Tenemos clase de cerámica a la vez y bueno, si llega tiempo nos presentarán despacio, pero si no, vendrá después. Bueno, vamos a estar en clase. Pues nada, Gaby, cuando quieras, sí. Empezamos. Vale, sin problema. A tu aire. Vale, si ves un discutible, sí. Vale. Vale. La foto tan chula de fondos de Carreta, ¿no? Está ahí arriba. No, es bien. Pasa de aquí, ¿no? Ahí. Si quieres poner la pantalla completa. Vale, pues bueno, eskerrik asko, lehenengo gauza, gracias a Nadia por la invitación y a su equipo. Y nada, pues os voy a hablar un poco de Otzarreta, desde donde trabajo y bueno, y explicar un poco cómo encaramos un poco los proyectos y de dónde, igual algunos conoceréis, otros igual no habréis oído hablar de Otzarreta, pero bueno, es una empresa que nació, tenemos más de 50 años, empezó siendo una imprenta y bueno, y a lo largo del tiempo se ha ido adaptando un poco a los tiempos y hoy en día nos hemos convertido en una especie de agencia integral de comunicación donde hacemos desde la producción desde la creación hasta la producción final, ¿no? de todos los proyectos. Algunos intervenimos solamente en la fase creativa, en otros en la producción, pero bueno, generalmente la idea es un poco trabajar proyectos que formen parte de todo el proceso creativo productivo. Entonces, bueno, una vez me dijo un profesor que nadie conoce también, Hernán, que me comentó que una idea que no se puede producir es una mala idea, ¿no? Entonces, un poco con esta máxima intentamos enfocar todos los proyectos, ¿no? Que al final es verdad que tú puedes tener una idea, pues si esa idea no se puede llevar a cabo, no acaba siendo viable, pues que puede ser, bueno, pues al final no acaba siendo real, ¿no? Y no acaba siendo
Entonces, un poco, siempre creemos que la creatividad es lo primero y la producción va después, ¿no? Y un poco lo que intentamos encarar en los primeros proyectos es que primero, o sea, que tanto la creatividad como la producción estén de la mano, ¿no? Que no sea unidireccional, sino que vaya en las dos direcciones, ¿no? Que a veces la solución venga desde la producción y a veces desde la creatividad, ¿no? Entonces, es un poco en esa realidad nos movemos en los diferentes proyectos que os voy a enseñar a continuación. Y bueno, de eso también un poco el tema del claim, ¿no? De Zareta Think and Make, ¿por qué no? Al final somos una parte creativa y una parte productiva. Y es productiva y está el director de producción y bueno, y estamos todos los días pues, hablando de los proyectos, a ver cómo lo podemos hacer, qué se puede hacer y cómo lo podemos un poco solucionar, ¿no? Dar soluciones. Al final, el diseño, como todos sabréis, pues es dar soluciones a problemáticas que existen para un cliente o para cualquier proyecto, ¿no? Entonces, pues un poco eso, ¿no? El tema de que no hay movimiento. Entonces, bueno, uno de los proyectos que os quiero hablar, el primero es del Google Face, ¿no? Hicimos un desplegable, en su día nos vino, bueno, participamos en un concurso de rediseñar lo que es el catálogo, o sea, el folleto, la guía para el visitante, ¿no? Entonces esa guía era como muy densa, tenía muchas páginas y era pequeñita. Entonces lo que un poco el briefing de lo que decía era que tenía que ser más intuitiva, ¿no? Y más manejable y la gente lo tenía que entender mejor. Y lo que hicimos fue dar una vuelta. En este caso, por eso el tema de la producción, ¿no? Fuimos a hablar con los de manipulado, viendo soluciones, y al final llegamos un poco a esta solución, ¿no? Y al final les acabó gustando esta idea, se quedó esta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues es como una especie de acordeón con un sistema de uñeros. Entonces, lo dividimos en 4 partes, una para el mapa y otros 3 para cada una de las plantas del Google Game, que tiene 3 plantas. Entonces, en cada planta explicamos las exposiciones que existen, tanto permanentes como temporales, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, tengo aquí unos ejemplos, pues, os voy a enseñar. Luego, si queréis, cuando terminemos, os lo podéis ver, pero para que lo entendáis mejor, pues es un sistema un poco de uñeros, ¿no? Donde aparece el mapa, abrís y luego pues tiene la primera planta, segunda planta y tercera planta, ¿no? Entonces, de esta forma solucionamos un problema que era, pues eso, era demasiado denso, abaratábamos costes también porque era demasiado papel, había grapa, esto no tiene grapa, el manipulador es simplemente es una pieza legada y con un sistema de uñeros y ya está, ¿no? Un poco ahí. Entonces, en este caso, el diseño aporta evidentemente, porque al final hay que generar un sistema donde va el idioma, donde va todo, pero también el tema de producción es muy importante, ¿no? Como lo hacemos, ¿no? Como lo vamos a producir. Y bueno, y ha estado en el Google durante año y pico, la pena un poco que con toda la pandemia y todo, pues lo han retirado y ahora no sabemos si lo van a volver a publicar o no, y bueno. Y ahí está. Luego otro proyecto también que me parece interesante hablar es de la Velar, que encima está justo aquí al lado. Y bueno, en este caso, pues vino Pedro Subirgen a pedirnos una reimpresión del menú de degustación que ellos tenían, ¿no? Y era un menú de degustación plata con un acabado muy brillante, tenía una pieza metálica y para producirlo, pues intentamos reproducirlo tal cual, porque es un poco lo que nos pedía, ¿no? Entonces, lo que intentamos, vimos que la pieza metálica esa, que no era muy práctica tampoco, y lo que hacía también era encarecer un montón el coste de producción, ¿no? Entonces intentamos pedir una pieza, replicar esa pieza, pero claro, costaba más la pieza casi que hacer 5.000 ejemplares, ¿no? Entonces, pues bueno, le dimos una vuelta y también, bueno, también vimos que la carta metálica pues no respondía mucho a lo que es no respondía mucho a lo que es el entorno y no era muy coherente, ¿no? Con todo el restaurante, porque al final vemos el tema del ocre, o sea, del acero corte, que aparece también, tiene diferentes partes con acero corte. Entonces llegamos a una solución que es simple, pero es un simple troquel. Es un simple troquel también, lo mismo, donde antes la carta, digamos, que iba aquí con una pestaña metálica, agarraba esto y no se caía. Y bueno, no se caía, si movías mucho se acababa cayendo, ¿no? Pero eso que era muy claro. Entonces, aquí ¿qué hicimos? Si veis aquí tiene un corte a través de un troquel que luego va contracolado con esto y entonces se meten los virus y se puede cambiar así, ¿no? Lo sacas y luego
lo metes de nuevo, ¿no? No sé si se entiende, luego lo veis si queréis, lo tocáis. Y bueno, va un poco por ahí, ¿no? Entonces, otra vez, el tema este, ¿no? De la producción, lo importante que es la producción y hablar con la gente de producción para buscar soluciones, ¿no? Un poco eso. Bueno, lo voy pasando. Y este es un proyecto también que le tengo especial cariño, pues porque al final es un proyecto pequeño para Metro Bilbao. En principio era simplemente lo único que querían era imprimir unos cuadernitos promocionales con el naranja corporativo y con el logo de Metro Bilbao y ya está, ¿no? Y les dijeron, dadle una vuelta si queréis, hacer algo, proponer algo de diseño, a ver si nos encaja. Y claro, digo que todo especial eso, cariño, porque al final tocamos el logo, bueno, no tocamos, pero interpretamos un poco el logo de Outlier, ¿no? Que es un poco un referente desde que yo era, pues desde que estudiaba y tal, y a partir de ahí generamos como las fases lunares que nacen del logo y le llamamos al proyecto Bipotic y ya, es un poco una bilbainada, ¿no? Como una especie de eso, de somos el Metro Bilbao y vamos desde Bilbao y hasta la luna. Entonces es un poco, nos gustó el juego de palabras y todo el sistema gráfico y entonces esto nos permitió hacer como diferentes sistemas de portadas y que todas sean distintas, no tener una única. Esto lo que hicimos fue imprimirlo en una máquina digital con tinta blanca, tengo también ejemplos, luego os lo enseño y bueno, y al final lo que conseguimos es que la gente pues se rifara los cuadernos y nos pidieron las impresiones y un poco eso, ¿no? El tema. Y bueno, este es otro proyecto también que hicimos el año pasado en el confinamiento para la Real, que bueno, también aquí lo que un poco llevamos un tiempo trabajando ya un par de temporadas para la Real y este año nos pidieron un poco una campaña que global, ¿no? Para toda la temporada, ¿no? Y entonces nos hablan de la identidad, lo importante que era un poco que la Real no es solamente Donosti ni solamente costa, que también es montaña, también son los pueblos del interior y un poco todo eso. Entonces buscando esa identidad, ¿no? de los de Guipuzcoana, pues vimos un poco con el tema de la madera, ¿no? Y bueno, y la madera, pues como un poco como excusa, como punto de partida, pues cogimos unos tipos de madera que teníamos en la imprenta y empezamos a construir mensajes a través de las tipografías de madera y con tinta. Y bueno, empezamos un poco a estampar mensajes, Nortasuna y mensajes un poco de la Real, ¿no? Que canta un poco la función de la Real y bueno, esto son aplicaciones a diferentes soportes y luego la aplicación un poco a la tienda y a diferentes espacios y acaba un poco también siendo pues, la imagen del póster, donde el póster también tenemos que ser un poco coherentes con el concepto y lo que hicimos fue poner a Gallo en el fondo, que se vea ya el monte, no hacer una costa, hicimos costa una vez también, un año hicimos costa, la playa de la ciudad, pero pues, en este caso decidimos que el entorno fuese más de montaña para ser coherentes un poco, ¿no? Con eso. Si queréis preguntar así, queréis, o bueno, si no, o al final, ¿eh? ¿Todos a la vez? ¿O ¿Todos separados o todos a la vez? ¿Cómo que? No digo las fotos Esto, pues estaban juntos. En este caso estaban, sí, el de este año que todavía no ha salido, es que hemos hecho todos a la vez. Pero en los 3 últimos años sí que hemos hecho por separado, porque por un tema también de práctico, ¿no? Al final sacábamos las fotos de todos los jugadores y nos costaba menos luego hacer el montaje que volver a llamar a todos los jugadores un día, mirar por el set y tal. Pero este año es diferente, entonces cuando salga, si os dais cuenta, pues ya veréis que es todo una misma foto, ¿no? Han decidido cambiar y bueno, entre todos también, pues entonces sí, en este caso son distintas. Luego son unos, bueno, hemos empezado a trabajar también con Guarrocasas, que al principio era proveedor y bueno, pues es una papelera, igual algunos conocéis por los papeles de dibujo y tal, Guarro, tiene más de 300 años, están y bueno, en este caso lo explica como es un catálogo de papeles en realidad, ¿no? Y lo que quería era mostrar diferentes papeles para enseñar pues, en la feria y que la gente se lo lleve así y tal. Entonces, esos papeles que van hechos a medida, ¿no? Igual te viene, hace pues igual para una capa de, yo qué sé, Louis Vuitton o lo que sea, entonces te hacen como son papeles muy exclusivos, ¿no? Entonces, un poco con el concepto ese del tailor-made, de hecho a medida, pues desarrollamos un tagram, ¿no? Un tagram donde
cada pieza tiene un acabado diferente, cada pieza tiene una textura distinta y está explicado todo el cuaderno, entonces parece casi una caja de un anillo, una caja de lujo y está todo hecho en papel de Guarrocasas. Y esto es otro trabajo también que era para la revista gráfica, que bueno, es un insert promocional de la revista, para la revista gráfica, también de Guarrocasas, nos pidió que podíamos hacer. En este caso, el producto son papeles reciclados y son unos papeles que al final, bueno, es un muestrario de papeles también como el anterior, lo único que en este caso, al ser reciclados, nosotros queríamos buscar un concepto de eso, de que fuese una muestra también reutilizable, ¿no? Por eso el claim de reuse, recycle y discover, ¿no? Y que queríamos conseguir que cada papel, además de que sea una pieza pues eso, de que puedas ver y tocarlo, pues que también tenga una segunda vida, ¿no? Un segundo uso. Entonces, en este caso, hicimos una especie de estuche con diferentes colores y cada color tiene su función. Pues está el cuentaángulos, la regla, para poder hacer o números o formas. El azul es el marcapáginas, que va aquí también. Bueno, luego si me todo el caso, para que veáis. Luego si queréis, si queréis alguno. Esto es un poco el boceto que hicimos. El primer boceto de todo esto es un poco eso, ¿no? Que en principio iba como círculos concéntricos, pero bueno, dimos una vuelta y vimos que un poco haciéndolos asimétricos y tal, y pues cogía más gracia, ¿no? Y tenía más gracia. Y bueno, y por último ya, el último proyecto del que os voy a hablar es el del calendario, el último calendario que hicimos, que bueno, no sé si conocéis, hacíamos calendarios promocionales, lo hemos hecho durante muchos años, para clientes nunca se han vendido, siempre han sido para regalar y tal. Entonces, claro, en este caso el cliente era mi jefe y me dijo, pues vale, a ver, tenemos un montón de calendarios que se quedan obsoletos, al final no valen para el año que viene, y más por un tema ecológico, pues vamos a darle una vuelta. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar hacer un calendario que nos valga durante diferentes años, ¿no? Y en este caso lo que hicimos fue hacer un calendario universal, pues lo que quiere decir universal, pues que pertenece a todos los países y todos los tiempos. Pues utilizamos el sistema de iconos y a través de una cinta que es la de rasca y gana, ¿no? Vas borrando los días y bueno, y vas pasando, el tiempo va corriendo, ¿no? Tú puedes elegir también aquí, puedes poner el año en el que empiezas a rascar, ¿no? Entonces una vez que empiezas a rascar, y es universal también porque no tiene, o sea, al final no tiene ni festivos, no hay nada marcado, ¿no? Entonces, para algunos es festivo el sábado, para otros es el domingo, y va un poco por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, al final es una pieza, una lámina que tú la cuelgas y bueno, y está aquí también. Tengo un par si queréis para luego ya os lo damos, lo cogéis o lo que queráis, ¿vale? Y nada, y luego lo bueno también de esto es que el calendario eran 12 láminas, en este caso conseguimos reducirla a una sola lámina en lugar de que fuesen 12, entonces también pues eso, con todo lo que lleva, ¿no? El tema económico, producción, o sea, gastos también y nada, y eso así. Estaré casco y si tenéis alguna pregunta. Si queréis ir viendo, os paso la que sale, os lo paso encima de la mesa y lo vais viendo si queréis. Es una suerte poder ver los trabajos impresos, la verdad. Y si queréis un par de calendarios, no sé cómo hacerlo o... Nada, veamos, no pasa nada. Estos son de... Lo único que no puedo dar es el tema de la cajita de chavales, porque tengo una sola. Sí, no, estos son los de cuadro, como es el vídeo que vamos a y lo utilizamos justo para eso.
Pues si no, no miráis como si queréis. No tenemos ningún problema, pero como estamos emitiendo, igual es mejor preparar el... Vale, orain happy ending estudioren txandara, Angela Txanena prigotik datoz, eta perdonatzen duten, bai? Sí, tenemos una serie de carrera. Sí, vale, vamos. Si queréis un poquito de agua, café, pastitas, tenéis en el si queréis cualquier ayuda, no. Vale, antes de ir, tengo que usar. Probablemente. Más o menos os he presentado, pero yo soy Ángela Alonso y Elena Perea de Happy Ending Studio, ¿te digo? Sí. ¿Todo bien? Ángela. Gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, ya nos ha presentado, somos Ángela y Elena del estudio Happy Ending, con sede en Bilbao y Donosti. Bueno, un mes solo. Sí, me queda poco, de la sede de Donosti vamos, me parece. Sí. Y nada, y llevamos trabajando juntas alrededor de 9 años aproximadamente. No tenemos web, por eso estos eventos en los que podemos enseñar nuestros trabajos nos vienen muy bien, porque nunca hemos conseguido antes, ¿no? Como la idea de hacer libros. Era un libro que se llamaba Acme y que respondía a unas jornadas de cultura urbana o tipos o movimientos artísticos que no necesariamente forman parte del currículum de UTC, sino quizás pues, street art, con un formato un poco extraño, porque sí que nos tuvimos que hacer toda la maqueta y que bueno, que solucionábamos bien los proyectos. Ni nada. O sea, realmente en la uni no habíamos hecho producción y también fue como la primera vez que fuimos, ¿no? Y nos hacían preguntas que no sabíamos responder. O sea, que han pasado ya unos añitos, igual ahora sí se ven cosas un poco diferentes, pero en ese momento y ya eso ya fue como decir, bueno, ya la primera vez no tenemos ni idea y encima hacemos algo que no han hecho nunca y es una bizarrada. Pues ya fue como, mira, pues... Sí, y yo creo que es algo que en los proyectos
Sí, que estamos repitiendo, ¿no? El darle un poco la vuelta de tuerca a los libros a nivel de formato y el ganarnos un poco en problemas. Sí. Vale. Entonces, tras las primeras experiencias con proyectos editoriales, hemos ido aprendiendo una serie de cosas que a día de hoy nos ayudan un poquito a afrontar los proyectos de este tipo, ¿no? Y yo creo que hay dos conclusiones principales, o dos factores muy importantes para nosotras. Que la primera es la economía de medios, es decir, tratar de hacer más con un número de recursos limitados, ¿no? Y sacarles un poco de chicha. Y la segunda, yo creo, lección que hemos aprendido es que a veces el propio programación en presupuesto, entonces, más formato da ritmo. Y ahora os explicamos por qué. Esto es un libro que se llama Destrucción Mutua Asegurada, que es una obra de Eva Guerrero. Ella es coreógrafa. Son tres tipos de información. Una es los libretillos, que luego veremos que ella imprimía y escribía con máquina de escribir, bueno, escribía con máquina de escribir, no los imprimía, y que luego iba colocando a modo de escenografía en el espacio donde realizaban esas obras. Y luego debía contener también esquemas a nivel de cómo los movimientos de las personas ocupaban esos espacios donde se hacía la coreografía, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema de medios y de tipos de información o jerarquías de información diferentes. En lugar de paniquear con eso, pues lo coges y luego segmentar las dos, digamos, que correspondían a estos bloques que veis aquí y estos que veis aquí. Entre ellos, con otro color de papel, que era lo que contenía estanografiados que luego decoraban que era parte de la obra final también, que decoraban los escenarios, y a partir de ahí hacer como un sándwich que engloba todo, pero que jerarquiza bien esa información, ¿no? La distingue. Esto, por ejemplo, es un ejercicio que solemos hacer muy a menudo a la hora de plantear un libro, ¿no? Primero, diseccionar las partes importantes de la información, ver cómo se pueden distinguir y convivir unas con otras, ¿no? Y a partir de ahí ya vas a imprenta, cotejas temas de viabilidad, etc. Pero bueno, al principio es simplemente un problema casi de diseño y de comunicación pura y dura. Luego ya ves si se puede hacer o si hay el impresor que no la niega, que a veces también puede pasar. Entonces, bueno, estas son algunas fotografías de lo que sería el formato del libro grande, digamos. A su derecha estarían estos librillos que eran parte de la escenografía. Sí, que al final simplemente, como esta es la obra final, postulado de la creación de la pieza de danza. Entonces, claro, tampoco teníamos un libro de referencia que tratase ese tema. O sea, porque normalmente siempre hay fotografías, aquí no había fotografías. Sí, de edición más de contenido que nosotros hemos hecho, ¿no? En ese sentido, como de darle como sentido, incluso todas sus, pues por ejemplo, ella eso, ¿no? Trataba, pues había como eso, como gráficos así, estos eran como sus esquemas, ¿no? De cómo hacer coreografía. Al final era sobre todo piezas de dos personas interactuando entre sí, eso, ¿no? Intentábamos también como trasladar un poco esas ideas, ¿no? A nivel tipográfico. Entonces, bueno, fue un reto. Y luego, por ejemplo, también a nivel de ritmo, pues de repente ya tenía como esquemas que de repente pues metíamos en negativo, ¿no? De repente, pues incluso en otro formato, ¿no? Como para de vez en cuando como que te rompiese y tener ahí modo póster. Que ya denominaba personaje A y B y que nosotras reflejamos en figuras, pero que sí que representaban ese recorrido que luego se veía sobre el escenario. Ese cambio, ¿no? de color de papel de la, digamos, parte 1 de la obra versus la parte 2 para establecer otra diferencia clara. Y luego algunas pequeñas frase pósters que se introducían en puntos como un poco clave de la lectura y que para ella además eran importantes, por lo que había que destacarlas o darle un poco de valor dentro del todo, ¿no? Y ya está.
Vale, el siguiente proyecto fue un poco similar, pero la problemática era algo diferente. Y es que teníamos que diseñar el catálogo que recogía los trabajos de todos y todas las estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en 2014. Tenía dos problemáticas que para mí fueron fundamentales. La primera era que esos contenidos están elaborados por los estudiantes, con lo cual te los tienen que enviar los estudiantes, que son unos cuantos cientos y 20añeros, quiero decir que no te lo van a mandar a tiempo, vas a tener problemas de gestión de contenido bastante heavies. El segundo es que había muy poco presupuesto y el tercero es que no querían hacer el catálogo al uso de un libro con las fotos, el nombre del autor, autora y una breve explicación debajo, ¿no? Sería casi más un archivo, Sí. más que una reproducción fiel, ¿no? de un catálogo de arte, digamos, porque encima las fotografías también, aparte de los textos, las fotografías venían de cada alumno. Entonces, claro, unificar eso era un poco complejo. Sí. Así que, bueno, eso, y sobre todo la decana nos trasladó eso, que lo que quería ella que quedase como eso, como más un archivo, más que algo súper lujoso, como algo muy, ¿no? Entonces, así lo tomamos un poco. Y ya con el recurso un poco ese de archivo, pues ya también nos tomamos esas licencias de poder jugar con X, o sea, ya darle un entorno concreto que nos ayudaba también a abaratar un poco costes. Eso es. Entonces, lo que hicimos fue... Bueno, el problema de siempre es que a veces un alumno o una alumna te pasaba el texto, pero todavía no tenían las fotos, o viceversa. Pero claro, tampoco teníamos un tiempo